Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta con las llaves de la humildad. Cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos, con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Herramientas digitales financieras para cumplir tus metas. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad,
el doctor Ricardo Gaviria Fajardo. Él es economista MBA con amplia experiencia en riesgos, seguros, seguridad vial y movilidad. Doctor Gaviria, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muchísimas gracias. Muy amable a Positiva por la invitación que nos hace para poder compartir con ustedes este material educativo, esta nueva jornada que desarrollamos con todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Como usted lo decía, está enfocado en pensar cuáles son esas herramientas del mundo digital que nos sirven para la toma de decisiones financieras. Sin más preámbulo, entonces, y si les parece, vamos a dar inicio a nuestra charla. Y para eso hemos organizado una agenda que cubra esta hora de trabajo sobre 3 elementos fundamentales para el proceso de toma de decisiones financieras y el aprovechamiento real de las herramientas digitales. Lo primero es un rápido recorrido a qué es planeación financiera, por qué es importante, cómo se hace, cuándo se hace, etcétera, etcétera. Lo segundo es el hecho de tomar decisiones. No nos damos cuenta, pero todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días estamos frente a un proceso de negociación en donde hacemos algo a cambio de otra cosa. El hecho de que ustedes nos acompañen en la mañana de hoy y por lo cual estamos muy agradecidos, pues implica que usted no está en otra actividad, que no está desarrollando otra ocupación, otro oficio, y eso de por sí ya tuvo un proceso de toma de decisiones. Y claro, el punto central de nuestra conversación de la mañana de hoy, que estará enfocada en cuáles son esas herramientas disponibles para que el proceso de decisiones financieras pues tenga un respaldo adicional y podamos cumplir las metas que nos hemos planteado. Entonces, vamos a arrancar esta conversación recordando un hecho fundamental y tratando de pensar un poco desde la perspectiva como si fuéramos economistas. Para quienes pudimos tener esa formación, pues hay 2 elementos fundamentales que nos dan el punto de partida de por qué tenemos que tomar decisiones, por qué debemos estar frente a este proceso permanente de análisis, de comparación y de decisión. Básicamente porque nos enfrentamos frente a 2 elementos humanos en todos los espectros de nuestra vida. Los deseos son infinitos. Lo que queremos alcanzar, lo que queremos hacer, lo que quisiéramos tener, pues de alguna manera hacen parte de una lista enorme. Algunos de manera jocosa siempre decimos la lista de Navidad, la lista del Niño Dios. Imaginemos todo aquello que quisiéramos tener, pero debemos enfrentarnos a una realidad cruda y dura, y es que los recursos son limitados. En algunos casos más que en otros, sin duda, pero siempre los recursos son limitados. Y cuando hablamos de recursos, por favor, no pensemos únicamente en términos del dinero. No es exclusivamente cuántos pesos, dólares, euros, yenes, rupias puedo tener yo en el bolsillo. Dentro de los recursos hay uno que es fundamental y a veces se nos escapa, y es justamente el tema del tiempo. El tiempo es un recurso limitado. Tenemos 24 horas al día, tenemos un número de días y un número de años para compartir con los demás en nuestra vida. ¿Cómo podemos tomar decisiones dependiendo de ese tiempo disponible para acompañar al resto de nuestras familias, de nuestros amigos, etcétera? Y entonces ese elemento de recurso, al ser limitado, también es un factor importante para considerar como premisa de análisis económico. Entonces, enfrentamos unas disyuntivas, enfrentamos unas situaciones muy complicadas en la medida en que siempre nos estamos encontrando frente a esa dualidad. Yo quisiera tener esta chaqueta, yo quisiera tener este vehículo eléctrico, yo quisiera que mi empresa fuera más grande, yo quisiera que mi hijo accediera a tal o pascual colegio, tal o cual universidad, pero debo enfrentar una realidad, y es que esos recursos son limitados. Entonces, el ejercicio de toma de decisiones resulta de toda la importancia, de tal forma que yo pueda cumplir con las metas que me estoy trazando. Y en ese sentido, debemos recordar que siempre vamos a estar encontrando esa disyuntiva, siempre vamos a estar encontrando esa dificultad sobre cuál alternativa debo tomar, en qué momento debo tomar esa alternativa y qué pasa luego de haber tomado esa decisión, cómo el mundo está en permanente proceso de cambio y cómo todo ese proceso de cambio incide frente a las decisiones que ya tomé, pero también me invita a pensar cuáles son las decisiones que debo tomar más adelante. Por un momento, recuerden, estamos imaginándonos que estamos pensando como economistas, y entonces ya hablamos de ese permanente proceso de toma de decisiones, pero también hay algo que es fundamental, y es que dado que los recursos son limitados,
entonces debemos entender que el costo de una cosa es aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar para obtenerla. Puede sonar un poco complicado, pero dado que tenemos un set o una cantidad de recursos limitados, ¿cómo hago el mejor aprovechamiento de ese recurso? Y la única forma de establecerlo es qué tan dispuesto estoy para asumir un costo monetario o no. Recuerden que no nos hemos limitado exclusivamente al tema del dinero, de tal forma que pueda acceder a ello. Repito, este tiempo que ustedes nos dan al día de hoy ha hecho que ustedes ya hayan renunciado a dedicárselo a otra actividad personal, familiar o laboral, no importa. Ustedes nos están acompañando acá y ustedes renunciaron entonces a ese tiempo de otra actividad, de tal forma que pudieran aprovechar este tema. ¿Por qué? Porque han encontrado en esta charla, y esperamos que así sea en cada una de las charlas que adelantamos desde Positiva Compañía de Seguros, pues encuentren el valor suficiente como para que se justifique estar acá y nos acompañen. Otro elemento importantísimo es que nosotros los seres humanos normalmente pensamos en términos marginales. Las personas racionales no toman decisiones de entre blanco y negro. Son pequeños procesos de ajuste los que nos invitan a cambiar una decisión. Imagínese por un momento que usted está buscando un vehículo y tiene un presupuesto asignado para la compra de ese vehículo. Hay muchas variables que van a incidir en el proceso de compra. Por ejemplo, qué tan equipado está el vehículo en términos de seguridad activa y pasiva. Habrá personas que piensan en términos del color, habrá personas que piensan en términos de diseño, otros de marca, otros de comodidad, otros de funcionalidad. ¿Qué pasa si un distribuidor de vehículos le cambia un poquitico la configuración al vehículo y se la mejora? ¿Qué tal si le dan, ya no hablamos del cinturón de seguridad porque antes eso era un lujo, ahora eso es un requisito, pero qué pasa si ahora le ponen una pantalla más cómoda? ¿Qué pasa si le ponen un set de parlantes de mejor acústica? ¿Qué pasa si ahora tenemos unos frenos ABS incorporados con algún sistema antivolcamiento? Entonces son pequeñas cositas las que van haciendo que tomemos decisiones. En el caso de quienes invierten en CDT, por ejemplo, el elemento fundamental es la tasa de interés que le van a reconocer. Entonces, ¿qué pasa si no le dan el 11.3, sino que le dan el 11.5 o el 11.7 o el 12.1? Son esos pequeños cambios. No se trata de tomar o no tomar la decisión, se trata de entender que nosotros vamos adaptando nuestras decisiones a medida que nos van graduando un poquitico la temperatura del agua para saber en dónde es el punto en donde nosotros nos vamos a sentir más cómodos. Y pensando en eso, recordemos que las personas siempre respondemos a los incentivos, somos seres humanos y es por eso que ustedes encuentran siempre un montón de publicidad, un montón de mensajes de marketing, hay toda una campaña informativa para llamar la atención de cada uno de nosotros en esa decisión que queremos. No importa si se trata de comprar el mercado y entonces nos dicen que tenemos días especiales del almacén éxito, ¿no? Hoy tenemos aniversario Carulla, mañana tenemos la parranda de Olímpica, después tendremos a Don José la frutería que los sábados nos da el descuento del 15% en las verduras. En fin, siempre nosotros responderemos a los incentivos y ahí es cuando las empresas tratan de llamar nuestra atención para que tomemos la preferencia sobre su producto o su servicio y no tomemos la opción de los demás. ¿Por qué? Repito, porque estamos siempre enfrentando disyuntivas, alternativas, opciones. Entonces, la planeación financiera es básicamente el conjunto de elementos que nos permiten abordar ese proceso de toma de decisiones de una manera tal que logremos cumplir las metas que nos hemos trazado. Metas personales, metas familiares, metas financieras. Entonces, ¿qué es la planeación financiera? Es un proceso de tal forma que tengamos un paso a paso para poder dar dirección, para poder entender cada una de esas decisiones que se van a tomar a lo largo de la vida. Si vamos a tomar un vehículo, entonces el proceso de compra del vehículo debe tener un análisis respecto de cuáles son los recursos que tengo disponibles, cuáles son las necesidades que quiero satisfacer con la compra de este vehículo, qué tanto estoy dispuesto a asumir los costos asociados a la compra del vehículo, al mantenimiento del vehículo y tal vez algo que a veces se nos escapa del análisis y en materia de seguridad vial es fundamental es qué tanto soy consciente de la responsabilidad que me corresponde a mí como propietario de un vehículo, dado que ahora tengo un aparato en la vía que puede generar daño y que puede causarle lesiones o afectaciones profundas a otra persona o a mí mismo. ¿Qué queremos nosotros? Tener un diagnóstico de la situación financiera actual y de los objetivos que nos queremos trazar.
dónde estoy parado hoy y para dónde voy. El proceso de toma de decisiones financieras debe reconocer mi realidad particular, pero también la parte aspiracional. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero obtener? Tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Entonces, si mi meta, por ejemplo, es lograr que mi hijo o mi hija estudie un programa de maestría en el exterior, pues eso representa una inversión importante y tal vez se va a demorar unos 15 años en llegar allá. En mi caso particular, mi hija apenas va a empezar colegio, pero estamos proyectándonos 15 años adelante, 20 años adelante. Y hoy, ¿qué tenemos que sacrificar nosotros de gastos, de gustos, de cositas que nos encantaría tener ahora para poder lograr que ella cumpla su meta y llegue a ese proceso de formación en el exterior con el que nosotros añoramos? Igual pasa para cada uno de nosotros en la decisión que corresponda. No se trata de decir que una decisión es más importante a otra en función de quién lo dice. Lo importante es que cada uno se sienta contento y tranquilo con que eso es lo que realmente quiere satisfacer. Y esto, de alguna manera, lo que hace es que nos permite dar un sentido de priorización, de orden en el proceso de toma de decisiones para poder entender que el recurso que tenemos, que es escaso, lo podemos aprovechar en el momento en el que corresponde y podemos entonces cumplir con esas metas y podemos cumplir con esas ideas. No se trata de casarnos con una idea y ser tercos y necios y simplemente ya tomé esa decisión y ya no hay vuelta atrás. No necesariamente se trata de eso. Se trata de reconocer que esa decisión es la que realmente satisface mis expectativas como individuo, como persona miembro de un hogar y como persona miembro de una sociedad. Recuerden que nuestras decisiones nos impactan a título personal, familiar y como comunidad. ¿Cuándo se hace planeación financiera? Cuando necesito tomar una decisión informada, cuando debo tomar una decisión racional, no tanto cuando estamos en el casino jugando el blackjack y tengo un 13 sobre la mesa a ver si me sale el 7 o me sale el 10 y me vuelo. No, aquí estamos hablando de decisiones informadas, racionales, conscientes, que tienen un proceso de análisis y un proceso de discusión previo. A veces el proceso de discusión simplemente pasa por el yo, por el mí mismo, a veces pasa por una discusión de pareja. ¿A dónde vamos a llevar a nuestra hija al colegio? ¿Qué vehículo vamos a comprar? Estas vacaciones, ¿en dónde las vamos a pasar? ¿Qué regalo le vamos a dar a tu mamá? ¿Qué regalo le vamos a dar a mi papá? Entonces, esas decisiones financieras importantes pues requieren un proceso de análisis, de discusión, de maduración, y en algunos casos se toma unos meses, en algunos casos es cosa de horas, porque tenemos que tomar una decisión ya, en algunos casos es una decisión que debe ser planeada con suficiente anticipación para poder lograr satisfacerla, dada la realidad económica en la que yo me encuentro. A veces aparecen oportunidades de negocio que nos dicen, mire, tengo estas acciones de esta empresa, se las vendo ya y la empresa está vendiendo muy bien, es muy posible que el precio suba. Entonces, ¿quiere usted entrar o no? Lo invito a que me ayude a montar una panadería en la esquina porque quiero ser el mejor panadero. Montemos un campo de fútbol 5 para alquilárselo a todos los fanáticos del fútbol. Montemos una empresa de diversión para entretener a los niños en sus fiestas de cumpleaños, etcétera. Aparecen oportunidades de negocio y tenemos que tener la capacidad de saber si estamos dispuestos a correr ese riesgo y dado que lo estemos, entonces cuál es el impacto que tendremos económicamente. Desafortunadamente también hay situaciones en la vida en la que nos pasan cosas, el riesgo se materializa, hay una enfermedad, hay el fallecimiento de alguien y nos debemos ajustar, nos debemos dar el cambio que se requiere, dado que hay una modificación a esa estructura del día al día con el que teníamos planeada nuestra vida y ahora ese cambio en la circunstancia de vida nos obliga a tomar una decisión en una dirección que no estaba pensada antes. ¿Qué tanto estamos preparados para eso? ¿Cómo podemos absorberlo? ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos y ajustarnos a la nueva realidad? Y lo más importante, siempre que queramos cumplir un sueño, siempre que queramos llegar a una meta, siempre que queramos que nosotros o algún ser querido logre esa meta. ¿Cómo se hace? Rapidísimo. Identifique cuáles son sus ingresos, cuál es el origen de sus ingresos, qué tan estables son esos ingresos, cualquiera que ellos sean, salarios, honorarios, comisiones, arriendos, dividendos, lo que sea que genere un ingreso. Ese ingreso es permanente, ese ingreso es fijo, ese ingreso es variable, ese ingreso es cada mes, ese ingreso es cada semestre, cada año. ¿Cómo puedo organizar mi flujo de caja a partir de esos ingresos? Y de manera similar, ¿cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son los básicos? ¿Cuáles son los variables? ¿Cuánto me cuesta la luz, el arriendo, la administración,
el impuesto, los gastos del vehículo, el colegio de mi hija, el mercado, en fin. Cuando yo comparo esos dos elementos, entonces tengo la capacidad de entender cuál es el recurso disponible y qué tanto tengo la capacidad de acceder a un crédito. Y de eso vamos a estar hablando porque el costo del crédito es un elemento que debemos incorporar en esta discusión. Sabiendo que tengo unos ingresos y unos gastos hoy en día, entonces definamos ahora sí cuáles son las metas a las que quiero llegar, establezcamos un presupuesto y comparemos las mejores alternativas para cumplir esas metas concretas que me he planteado. ¿Lo voy a hacer a través de un crédito o lo voy a hacer a través del sacrificio de mi ahorro o lo voy a hacer a través de un ejercicio donde el propio proyecto se encargue de generar los ingresos que requiere y así lo puedo sostener en el tiempo? Tenga en cuenta que las decisiones que usted toma pues deben o implican un tema para usted, para su familia, para su comunidad. Entonces, piense siempre muy bien cómo queda la protección de su familia y de sus seres queridos. Haga algunas alternativas entre ahorro e inversión de tal forma que tenga distintos recursos, distintos fondos, distintas fuentes de ingreso, no todos los huevos en la misma canasta. Asesórese. Hay gente buena que está allí dispuesta a darle consejos. Allí hay una frase interesante: el que escucha consejos llega viejo, pero sepa quién escuchar. Y escuche distintas opiniones. A veces nos dicen cosas que no nos gustan, pero tal vez ahí hay una verdad que vale la pena evaluar. Y recuerde que como seres humanos tendemos a envejecer y en la medida en que nosotros podamos garantizar una vejez digna, una vejez tranquila, pues tendremos unos mejores años y una mejor calidad de vida en el momento en el que nuestro esquema de producción no permita generar lo que hoy en día estamos haciendo. Les decía algo en torno al crédito y es que no tengamos miedo a acceder al crédito. Esa es una herramienta con la cual yo puedo acceder a unos recursos para poder comprar la máquina despulpadora de la fruta que voy a exportar, para poder comprar el camión con el que traslado los vegetales que ahora quiero vender, para poder fumigar las matas con las cuales voy a obtener las uchuvas que estoy exportando. En fin, si no tengo el dinero en este momento, que ese no sea un limitante. El tema es cómo hago para acceder a un crédito que se ajuste a mis necesidades y que tenga una relación de interés acorde a lo que el proyecto es capaz de generar. Si me cobran una tasa de interés altísima que mi proyecto no es capaz de financiar, pues lo único que estoy haciendo es que le estoy entregando un dinero a otro sin que eso genere realmente un valor agregado. Y también piense cuál es el plazo más adecuado, qué tan largo puede amortizar o durante cuánto tiempo puede usted generar o sostener ese crédito de tal forma que su flujo de caja no esté complicado y usted no esté ahorcado al final de cada mes pensando de dónde va a sacar los últimos 200.000 pesos para pagar por la gasolina, el peaje y el pedazo de mercado que se nos quedó por fuera y que no pudimos comprar al principio. Hay algunos costos ocultos que usted tiene que ver en todos los productos financieros. Revise siempre muy bien qué es lo que está contratando. No siempre nos cuentan bien cuáles son esos costos. A veces tenemos que comprar unos seguros adicionales. A veces hay unos valores complementarios si mi nivel de consumo no es el esperado en una tarjeta de crédito, por ejemplo. Cuáles son esos valores fijos que tengo que pagar por el uso de ese producto, los canales, etcétera, etcétera. Y escoja objetivamente. Cada uno tiene una necesidad particular. Lo importante es que sepamos cuál es la necesidad que debo satisfacer y cuál es el producto o servicio que mejor atiende esas necesidades y esos requerimientos que tengo para ese proyecto que estoy haciendo. Aquí empezamos entonces a aplicar ya algo que sé que todos están ansiosos de conocer y es, bueno, muy bien, pero vinimos a hablar de herramientas digitales. Todo lo que les acabo de contar es fundamental en el proceso porque lamento decirles que software hay un montón y hay abiertos y cerrados y ya vamos a entrar en el detalle. Lo importante es entender que para poder hacer un ejercicio de evaluación financiera hay tres elementos fundamentales. Primero, hay un ejercicio de captura de información. De nada me sirve tener el mejor software, la mejor licencia. De nada me sirve tener el mejor programa en mi computador o en mi teléfono o dispositivo móvil si no tengo información que capturar. Y esto nos demanda un ejercicio de levantamiento de información. Entonces, si queremos hacer el flujo de caja mensual de mi familia, debo entender que cada vez que hago una transacción monetaria, debo registrarla en el software. Debo sacar mi teléfono, mi computador, mi pedazo de papel, no importa,
y capturar que el almuerzo me costó 27.500 pesos, que la gasolina me costó hoy 98.325 pesos. Y es posible que algunos de ustedes digan, sí, pero si la compro en 80 con 80, en la avenida Boyacá con calle 80, el precio del galón de gasolina está a 8.650, tip, 8 de la noche, ahí les boto ese dato, pero si la compro en la séptima con 84, el galón de gasolina corriente está a 9.999 pesos. Usted tomará la decisión cuál es lo que quiere. ¿Quiere darse el paseo hasta la calle 80 con avenida Boyacá en sentido sur-norte o quiere desplazarse hasta la séptima con 85 y pagar ese precio? Entonces, usted tiene que empezar a capturar la información. Y después tiene que tener un orden, una metodología para analizar esa información. Hay software que ya se encarga de hacer eso. Entonces, lo importante es que exista la data y esa data, digamos, puede ser un componente muy grande o pueden ser 3 o 4 datos dependiendo del tipo de información o dependiendo del tipo de proyecto que estemos abordando. Entonces, el análisis de la información es lo que nos interesa en este momento. ¿Qué es hacer evaluación financiera? Es calcular magnitudes. No es nada distinto de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que nos permitan convertirla en indicadores para que yo pueda tomar decisiones inteligentes. Eso es lo que necesitamos. Pero hay un proverbio bastante conocido y es que si la información que usted captura, disculpen la expresión, es basura, pues el resultado que usted va a obtener es basura. Entonces, la capacidad de toma de decisiones está tanto en el proceso de captura de información como en el uso que usted le dé a la información. Si es por sumar, sumamos. Excel suma. Google Sheets suma. El software que tenemos suma. La calculadora de su teléfono suma. Lo importante es qué estamos sumando, para qué lo estamos sumando y esa suma contra qué la estamos contrastando para que se conviertan en indicadores útiles. Esos indicadores útiles son los que a la larga nos permiten tomar decisiones con base en indicadores útiles. Es lo que se conoce como toma de decisiones basadas en información o el Data Driven Decision en inglés para quienes manejan ese idioma. Entonces, cuando yo tengo indicadores útiles, puedo tomar decisiones inteligentes. A veces el indicador me dice una cosa y aún así yo tomo otra decisión, pero usted es consciente que está tomando una decisión con base en información que analizó, que procesó. Y la decisión respetará el criterio que cada uno de nosotros tome. Repito el ejemplo de la compra del vehículo. Yo tengo un presupuesto de 50 millones de pesos, quiero un vehículo familiar y estoy tomando la decisión entre un vehículo nuevo o un vehículo de segunda. Es posible que el mismo vehículo tenga un cambio en el precio significativo, pero yo quiero tener la experiencia de sacar el vehículo del concesionario, yo quiero estrenar vehículo, estoy dispuesto a pagar el costo adicional de tener un vehículo nuevo versus la posibilidad de comprarme un vehículo con menos dinero que me preste el mismo servicio. La decisión es legítima, la decisión la toma cada uno a partir de las metas, de los sueños y de los ideales que quiera tener en la vida. Ahora, un mismo indicador nos puede servir de manera distinta dependiendo del tipo de análisis que estemos haciendo. Entonces, el precio de algo se convierte en un referente para tomar ese proceso de decisión. Y un elemento que ya hemos mencionado muchísimo es el tema del tiempo en todos los procesos de toma de decisiones, la temporalidad, qué tan pronto quiero cumplir esa meta, qué tan rápido estoy dispuesto a pagar el vehículo nuevo que quiero comprar. O no, yo estoy dispuesto a tomar un crédito durante 5 años y pagar los intereses que genera ese vehículo de tal forma que mi flujo de caja se mejore. Entonces, la evaluación financiera es crítica y para hacer planeación financiera, pues debemos tener y recoger lo que ya les he mencionado un tanto rápido en la mañana de hoy. Quisiéramos tener más tiempo, pero desafortunadamente es un recurso limitado. Y para eso, entonces, repito, es importante tener un flujo de fondos, un flujo de caja. Es un análisis que me permita saber hoy cómo estoy yo en un sentido netamente monetario, en un sentido económico. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero me entra? ¿Cuánto dinero debo? ¿Y cuánto dinero sale? Son 4 elementos distintos. El primero se refiere a cuánto es el stock de dinero que yo tengo hoy, cuánto es el nivel de ahorro o de inversión disponible. Si algo me pasara a mí en este momento que no me permite generar ingresos, ¿a dónde puedo acudir yo y tener un dinero para cubrir la cuota de la casa, la cuota del carro, la matrícula de mi hija, etcétera, etcétera? Lo que llamamos el stock, la cantidad de ahorro o de inversión.
Otra cosa es el flujo de ingreso que me entra mes a mes, el sueldo, el producto de las inversiones, el valor de los arriendos que percibo del apartamento que tengo arrendado, del local que tengo arrendado, etc. Entonces, stock y flujo son distintos. Y lo mismo pasa para el componente de los egresos. ¿Cuánto es el valor de la deuda que hoy tengo frente a un banco, frente a un tercero? ¿Cuánto es ese dinero, ese pasivo que debo honrar ya y por el cual estoy pagando los intereses? ¿Y cuál es el costo de la cuota mes a mes que estoy sacando en cada momento, de tal forma que sepa cuánto del dinero que percibo ya tengo comprometido en un uso que ya es conocido? Recuerden que el dinero tiene un valor en el tiempo. Algunos de ustedes se acordarán de esos billetes de 1.000 pesos de color azul de Simón Bolívar por allá en los años 80. Y si nos devolvemos un poquitico más, no sé si se acordarán de un billete de 1.000 pesos blanco. Sí, era un billete de 1.000 pesos blanco. Y si seguimos viajando en el tiempo, vamos a encontrar billetes de 10 pesos, billetes de 5 pesos, billetes de 2 pesos, billetes de 1 peso. El dinero tiene un valor en el tiempo y si hay algo que es costoso en esta vida, es el tema de la inflación. Es como los precios van subiendo a lo largo de los años y entonces ese billete que hoy en día tengo, que antes me servía para un montón de cosas, hoy en día ya no. Piensen por un momento, si yo tengo un billete de 5 pesos en este momento, ¿para qué me sirve? Salvo para quienes disfrutan del proceso de colección numismática o de tener el recuerdo del billete y pues tratar de tener alguna memoria o alguna inversión en ese tipo de instrumentos, pues yo no puedo salir a Carulla o a algún supermercado a decir con estos 5 pesos que puedo comprar, porque literalmente nada vale 5 pesos hoy en día en Colombia. Si yo tengo un billete de 5.000 pesos hoy, ese billete ¿para qué me sirve? Pensemos entonces en 10 o 15 años, ese billete de 5.000 pesos de hoy, ¿qué me permitirá comprar en el futuro? Construya sus indicadores, ponga sus metas, establezca sus propios objetivos de tal forma que usted pueda construir indicadores de comparación, valores que le permitan saber cuándo la decisión debe girar a la derecha, cuándo a la izquierda, cuándo seguir derecho, cuándo no tomar una decisión, cuándo decir gracias, no puedo tener la inversión, no voy a comprar esas acciones, no voy a abrir la panadería, no voy a hacer un cultivo de uchuvas para exportar, no estoy en capacidad de hacerlo. Y obviamente entienda que cada decisión tiene además un ejercicio de sensibilidad que no es nada distinto de estarnos preguntando cómo ese proyecto, cómo ese proceso está expuesto a un proceso de qué pasa si. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si el gobernador X sube a la presidencia? ¿Qué pasa si el río inunda el caudal por el que estamos y entonces dónde queda mi cultivo? Entonces, ese análisis de riesgo e incertidumbre tiene que estar asociado a todo el proceso de toma de decisiones. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo hoy en día y no tengo cómo cubrir el costo de la cuota del vehículo que me compré? Entonces, tomar decisiones, pues no es nada distinto que escoger una opción entre las alternativas disponibles. ¿Y qué necesito para tomar decisiones? Un set de alternativas disponibles, un set de opciones respecto de las cuales yo pueda hacer un ejercicio de análisis de pros y contras, cuáles son las ventajas de tenerlo, cuáles son las desventajas, cuáles son las responsabilidades que surgen si tomo o no tomo esta decisión. Eso es muy importante, no tomar la decisión o no seguir con el proceso es tomar una decisión, es tomar una alternativa y entonces cuál es el impacto que surge a partir de esa decisión que he tomado de no acompañar el proceso. No tomar una decisión en sí mismo es tomar una decisión, es muy curioso eso, pero si yo tomo la decisión de no pagar los impuestos al día, por ejemplo, ahora que se viene septiembre y ya estamos en el proceso de la declaración de renta, pues habrá personas que dicen, no, yo no quiero hacer mi declaración de renta y optan por no hacerlo. Entonces, perfecto, no pagan eso, pero ¿qué consecuencias trae? Y eso de cara a la Dirección de Impuestos Nacionales, ¿qué repercusiones tiene más adelante y cómo impacta frente a la vida personal y frente a la vida familiar el día que venga un embargo, el día que venga la DIAN y diga, amigo, usted no pagó estos impuestos a tiempo y debe pagar unas sanciones, etcétera, etcétera? Entonces, no tomar decisiones también es tomar decisiones. Muy bien. Entonces, frente a este tema de análisis de riesgo, de sensibilidad, de cambios de entorno, pregúntese siempre, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si pierdo el empleo? ¿Qué pasa si consigo un empleo mejor? ¿Qué pasa si me aumentan el sueldo? ¿Qué pasa si cumplo con las metas de venta que me plantearon en la oficina donde trabajo? ¿Qué pasa si decido ser empresario? ¿Qué pasa si decido armar mi propia empresa? ¿Qué pasa si mi hija tiene que cambiar de colegio? ¿Qué pasa si quiero irme a Santa Marta y no a Cartagena de vacaciones?
Hay que hacer escenarios pesimistas, hay que hacer escenarios optimistas, hay que hacer escenarios neutros y entonces voy a tener todo un set de información que me permita tomar decisiones racionales que satisfacen esas expectativas que yo tengo. Respecto de las herramientas que hay para el análisis de información, tenemos una gran cantidad de opciones y alternativas. Hoy en día vivimos en un mundo en donde casi que no concebimos nuestra funcionalidad sin una cámara, sin un micrófono, sin una pantalla, sin el acceso al Internet. Entonces, estamos en un momento muy distinto de lo que era el proceso de toma de decisiones hace 30 años, de lo que era el proceso de toma de decisiones hace 50 años, de lo que era el proceso de toma de decisiones hace 100 años. Hoy tenemos acceso a mucha información, a muchas herramientas, tal vez demasiadas, y en ese sentido, ante tantas opciones, pues tenemos que enfocarnos en lo fundamental. Repito algo que ya dije en esta mañana. Para hacer análisis, para tomar decisiones, para poder escoger entre mis alternativas, yo necesito capturar información y analizarla. Si no capturo información, pues por más que tenga un software de última generación, costosísimo o no, pues no voy a estar haciendo nada. Entonces, ¿qué es capturar información? Es tener acceso a documentos, cifras, expresiones, imágenes, video, documentos, libros, consejos de otros, etcétera, que se convierten en información conocida como estructurada y no estructurada, que permitan conocer los elementos clave de aquello que quiero tomar, sobre lo que quiero tomar decisiones. ¿Qué es data estructurada? ¿Qué es información estructurada? Es básicamente todo ese conjunto de información que ya está organizada en columnas, en filas, por meses. ¿Cómo es el comportamiento de venta del pan blandito en Bogotá? ¿Cómo es el comportamiento de venta de la uchuva en los países de Europa? ¿Cómo ha sido la tendencia de exportaciones de la uchuva a lo largo de los últimos 15 años? ¿Cuántos competidores están exportando ropa a Estados Unidos que se fabrica en Colombia, etcétera? Son esa cantidad de tablas de números con los cuales uno puede simplemente ir mirando si está creciendo, si está decreciendo, cuál es el sentido de los números, si aumentan, si decrecen, cuando decrecen es bueno, cuando aumentan es bueno, etcétera, etcétera. Data estructurada es una información que ha aparecido desde el surgimiento de, bueno, siempre ha estado allí presente, pero se ha venido capturando de manera especial desde el surgimiento de las redes sociales. Y es todo ese conjunto de menciones sobre los cuales las personas dejan de distintas maneras su opinión frente a un tema. Piense en una red social en la que usted entra y cuándo fue la última vez que usted hizo clic en un me gusta, cuándo hizo clic en el corazoncito, vio una foto y le gusta. Otros dicen, no, yo escribo. Entonces, oye, me encanta tu foto. Entonces, tomar la información del clic en me gusta y tomar la información que dice me gusta en texto, bien, tienen formas distintas y cómo los sistemas de información son capaces de convertir eso en una información que a la larga lo que está diciendo es esa foto que publicaste gustó. Y gustó mucho y tuvo tantas repercusiones y fue compartida por tantas personas, etcétera, etcétera. Cuando es importante tener esa data no estructurada, entonces se requieren algunos procesos de tecnología para poder convertir eso en variables de análisis. Piense, por ejemplo, el proceso de venta y de comercialización que ahora se está adelantando en redes sociales. No importa su nombre, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. Cada vez que escribimos de alguna manera, pues o nos expresamos frente a lo que estamos viendo de alguna manera, tratamos de capturarlo y esa captura lo que busca decir es mi producto es tendencia o no, mi foto se hizo tendencia o no, ese saco que estoy ofreciendo gusta o no gusta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo los computadores, cómo los sistemas aterrizan esto en una data que no está estructurada, pero que me permita convertirla en tablas y en reportes con los cuales yo tenga ahora información? El saco que sacaste en la última colección no gusta, solo tuvo 3 likes y tuvo la exposición a 10 millones de personas. No gusta ese saco, hay que cambiar el saco, ese no se va a vender. En cambio, la segunda colección de ropa para niños que va a salir en la próxima feria del Parque de la 93 gusta mucho. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene repercusión en nuestra audiencia, tuvo más de 250 likes el primer día en el que publicamos la foto y entonces por ahí vamos por buen camino, podemos tomar una decisión en ese sentido.
Hay distintas fuentes, tenemos que saber buscar las fuentes, depende del proceso que estemos haciendo. Hay fuentes primarias, es decir, la información que produce el propio originador de la data. Ejemplo de ello es en las compañías de seguros que analizan el riesgo de siniestros de tránsito, cuántas reclamaciones le han llegado por cuenta de los siniestros de tránsito. Eso es fuente primaria. Es información que no ha sido filtrada, que no ha sido interpretada, que no ha sido evaluada por un tercero, sino que está allí almacenada dentro de la aseguradora. ¿Qué tanto puedo tener yo acceso a esa información o no? ¿O qué tanto dependo de fuentes secundarias? Entonces, son aquellos procesos de documentación que hacen del análisis de esa información. Entonces, sale un reporte mensual donde se indica que en el mes de diciembre del año 2021 tuvimos tantos accidentes de tránsito, tuvimos tantos fallecidos, tuvimos tantos heridos, etcétera, etcétera, y eso fue publicado por distintos medios. Yo puedo acudir a cualquiera de esos medios y ahí están las tablas y accedo al número para saber, en tema de seguridad vial debemos mejorar nuestros indicadores de mortalidad porque Colombia está pasando por una situación grave. Nota al margen, los invito a que tengamos responsabilidad en la seguridad vial porque en efecto Colombia tiene una situación muy grave. Volvamos a nuestra clase. Hay otra fuente que es la terciaria, que son básicamente unas guías físicas o virtuales. Ya esa diferencia, digamos que lo único que hace es que tanto me tengo que desplazar yo a un sitio para acceder a ese libro o que tanto haciéndole una visita a Mr. Google es suficiente, y que básicamente recogen esas publicaciones o esas documentaciones que requiero para la toma de decisiones. Y una vez tengo esa información, debo organizarla, debo compilarla, debo convertirla en data estructurada que me permita hacer cálculos, estimaciones, corroborar o desvirtuar hipótesis, conocer opiniones, etcétera, etcétera. Me devuelvo con el ejemplo de la compra del vehículo. Quiero comprar un vehículo. Tengo una familia, nos gusta viajar, quiero que tenga suficiente espacio en el baúl porque nos encanta salir el fin de semana de paseo y el trasteo de mi señora y mi hija son enormes, entonces necesito un baúl cómodo para poder llevar sus maletas, sus juguetes, la cámara, el canasto del picnic, etcétera, etcétera. Entonces, una alternativa es empezar a indagar cuáles son los modelos disponibles de camioneta, qué es lo que privilegio en esa camioneta. Y voy al concesionario 1 y tengo una información y me están dando no solo el precio, sino, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento o el volumen de almacenamiento del baúl. Ese se puede convertir en un elemento crítico de decisión. Y a medida que yo voy a cada concesionario, yo voy capturando en un papel, en el folleto o de la página web, cuánto es el volumen de almacenamiento que tiene la cajuela de atrás de la camioneta y voy a escoger aquella en donde la capacidad sea máxima. Luego, ¿qué necesito? Una tabla comparativa donde pueda evidenciar cuál es el volumen de almacenamiento de capacidad de carga versus la marca versus el precio, y con esas tres variables puedo escoger la información. Tengo la información para tomar la decisión que requiero. ¿Necesito un software muy sofisticado para eso? Seguramente no. Distinto es para una empresa poder tomar una decisión de cambiar, por ejemplo, la máquina dispensadora del café de la mañana. Piensa en una tienda tipo Juan Valdez, una tienda tipo McDonald's, una tienda tipo Starbucks, que tiene esta cantidad de sucursales en el mundo. Cambiar la decisión de una máquina implica un proceso de inversión muy grande, una logística muy grande, y muy seguramente tiene que tomar una decisión muy profunda. Entonces, ¿qué herramientas digitales existen? ¿Cómo escoger la que mejor se adecua a mis necesidades? Pues básicamente entendamos que hay dos grandes consideraciones que debemos tener en cuenta. El primero, ¿qué tipo de licencia de software quiero utilizar? ¿Qué tipo realmente de software es la que necesita mi proceso de decisión, sea empresarial, sea personal o sea a nivel de sociedad? Si es abierta o si debo tener una licencia registrada, tengo que pagar por una licencia para poder almacenar la data. La diferencia entre una y la otra básicamente es la capacidad de almacenamiento. Si yo necesito comprar la camioneta, entonces seguramente con 5 datos es suficiente, con 10 datos es suficiente, no tengo que pagar un software para poder hacer ese análisis. Es muy seguro que si necesito hacer un análisis tipo actuarial para definir el riesgo de los siniestros de tránsito, debo analizar millones de registros. Allí necesito un software mucho más robusto que permita capturar esa data y después hacer procesos de análisis a través de herramientas como el SQL o cualquier proceso de análisis que un ingeniero lo podrá saber. Entonces sepa que hay licencias abiertas, licencias gratuitas. Por ejemplo, Google tiene
una hoja de cálculo abierta con la que usted no tiene que pagar nada, pero también existe un Excel, que es la licencia de Microsoft, por la cual usted tiene que pagar. ¿Cuál le gusta? ¿Con cuál se siente más cómodo? ¿Con cuál quiere trabajar? A la larga ambas le van a poder satisfacer hasta un punto en las necesidades que usted tiene. Y la otra cosa es, ¿qué tanto quiere entrar usted en el berenjenal, en el dilema, en el problema de hacer la programación de su sistema para que bote los resultados que requiere? ¿Qué tanto necesita usted hacer un módulo personalizado porque su ejercicio es único y definitivamente necesita que el cálculo, el indicador tome esta columna más esta menos esto, y entonces es muy sofisticado? ¿O qué tanto usted puede funcionar con unos módulos que ya vienen predefinidos y que ya están listos para que usted simplemente los aproveche, repito, capturando la información base para que el módulo le vaya botando a usted los resultados? Hay software para computadores, no necesariamente es el mismo para los móviles, si bien pueden ser de la misma marca, operan distintos, los requerimientos de los equipos son distintos. Piense cómo maneja usted mejor la información, qué tan rápido requiere usted capturar la data, qué tan juicioso es usted para capturar la data, y cuando usted tenga resueltas esas dudas, entonces muy seguramente sabremos cuál es la mejor alternativa. Yo no me caso con ninguna marca en particular, con ningún logo, a mí no me patrocina absolutamente nadie, simplemente entré a la tienda de mi teléfono y les comparto unos pantallazos de lo que está disponible en la tienda del teléfono. Entonces, si usted mira, por ejemplo, análisis financiero en esa tienda, no importa el sistema operativo Android o Apple, no importa, usted va a encontrar un montón de soluciones listas para que usted las aproveche. En el tema de planeación personal, por ejemplo, hay módulos ya listos para que a través de gráficos, de análisis de barras, de caritas felices, de corazones, de colores, de círculos, usted vaya viendo cómo es el comportamiento de sus finanzas. Escoja el que más se adecua a sus necesidades. Cualquiera que escoja le va a pedir información. ¿Qué sí es importante que tenga en cuenta? Lea la licencia y el tratamiento de la data que usted va a estar introduciendo en esas aplicaciones. Si bien hay algunas que son gratuitas, otras son pagas, tenga muy claro hasta dónde la información que usted va a estar compartiendo en esas plataformas puede llegarle a un tercero para un análisis de comportamientos o para un análisis más profundo de otro tipo de cosas que a veces no conocemos. ¿Qué tanto está dispuesto usted a compartir, por ejemplo, sus números de cuentas de ahorro, sus números de tarjeta de crédito? Revise, por favor, con mucho cuidado cómo es ese tratamiento de la información. No le tenga miedo per se a este mundo, pero sepa que estamos expuestos a una serie de riesgos distintos y en ese sentido, de nuevo, la toma de decisión pasa por lo que mejor se adecua. Estas dos son herramientas básicas que funcionan para las decisiones personales y algunas decisiones corporativas. Como les decía, una es gratis, la otra es pagada. Google Sheets es una herramienta gratis que hace parte de toda la plataforma Google. Excel hace parte de toda la plataforma de Microsoft. Hay que pagar por ese licenciamiento. Ambas soluciones nos permiten construir cosas en la medida de nuestras necesidades. Yo en este momento les voy a hacer un ejemplo muy rápido, por ejemplo, del aprovechamiento de Google Sheets. Repito, no estoy casado con ninguna marca, es simplemente una alternativa que ustedes tienen. Entonces, este es un ejercicio de una proforma que está disponible, es una proforma que también encuentran disponible en Microsoft Excel, y aquí básicamente estamos analizando un flujo de caja mensual para un hogar. Básicamente lo que tenemos son unos ingresos definidos por unos salarios, unos bonos que nos puedan estar dando, algunos ingresos por consultoría, etcétera, etcétera, y uno proyecta lo que espera recibir este mes versus lo que realmente recibió en el mes y calcula entonces la diferencia de ingresos y de la misma manera establece cuáles son los usos de esos dineros, los egresos que se van a dar. Entonces hay que pagar unos servicios públicos, tengo unos costos financieros, tengo unos costos de hogar, tengo unos costos de vehículos y transporte, de restaurantes, quiero incluir algunas metas de ahorro, de inversión, de viaje, etcétera, etcétera. Esto es personalizable de tal forma que cada uno de nosotros pueda meter los datos. Y usted simplemente va metiendo los datos y aquí le va diciendo, oiga, mire, yo tenía la expectativa de recibir por consultorías 12 millones de pesos y resulta que no la recibí. Pero en cambio este mes, que no pensé que me iban a dar algún dinero por clases,
Resulta que sí, que surgió una clase y entonces voy a recibir ese dinero. Estos números, por supuesto, son hipotéticos, son inventados, es simplemente presentar alguna información de cómo se podría estructurar, introduciendo los datos directamente allí. ¿Esto le sirve para una empresa? Claro, podríamos coger un ejemplo en donde yo quiero llegar a una consolidación de un estado de ingresos y de gastos del mes, en donde pueda comparar los años fiscales, 2 años fiscales, puedo jugar con mis años fiscales, por ejemplo, en este caso la empresa arrancó en el 2020 y entonces tengo unos gastos básicos de operación, el 2021 ya tenía unos gastos y simplemente capturando alguna data puedo tener un análisis mucho más rápido, porque los números se agregan, que es lo importante, que la empresa tenga una data estructurada. Esta hoja es una data, un ejemplo de data estructurada. Entonces analizo una fecha con un grupo de gastos, con una descripción de los gastos, con un beneficiario, con un monto de factura que tuve que pagar, si pagué o no IVA, de tal forma que la empresa sepa cuánto tiene que reconocer de IVA, si se aplicó o no una retención, cuál fue la forma de pago, si ya lo pagué o no. Si hago clic, por ejemplo, en alguno de estos botones, al otro lado se va a mover cosas. Y entonces cuando yo capturo la información y la organizo en una hoja de datos como la que estamos viendo en este caso, puedo poder, por ejemplo, puedo consolidarla y tener un reporte al día de cuál es la situación de la empresa. Pero de nuevo, si mi requerimiento de información es un análisis de millones de registros, muy seguramente usted tiene que migrar a un sistema tipo SAP, a un sistema de análisis tipo SPSS, en donde hay un software que consolide grandes volúmenes de información y después tengamos un proceso para ir a esa piscina de datos, extraer, consolidar, analizar, comparar esa información de tal suerte que pueda tener los indicadores que me he planteado y pueda tomar las decisiones que requiero con base en información estructurada. Hacia allá es hacia donde queremos dar. Entonces, las herramientas digitales están disponibles, están a la mano, están al alcance de un clic literalmente. Lo importante es no perder el foco, no se pierda lo fundamental. Esta hoja de papel con este lápiz también es un sistema con el que usted puede hacer un comparativo. Repito mi ejemplo de la compra del vehículo. Si usted quiere analizar 5 datos, seguramente no quiere entrar en todo el proceso complejo de construcción de unas hojas robustas, pero si usted quiere hacer una inversión, montar una panadería, si usted quiere hacer una revisión de la situación de su empresa actual o de cómo, por ejemplo, quiere tener unas vacaciones con toda su familia para final de año, posiblemente usted esté requiriendo un levantamiento de información más estructurada, más robusta. Entonces, no se pierda lo fundamental, no se pierda en la forma. El fondo es importantísimo, la forma está disponible y está al alcance de sus manos. Todo esto nos sirve para tener control de la vida financiera, para enfrentar las decisiones que debemos tomar y que requieren o no algún tipo de planeación. ¿Qué tanto estoy planeando las vacaciones? ¿Qué tanto estoy planeando este negocio que me están invitando a participar? Ese tipo de decisiones requiere un análisis, una toma de decisiones. Pregúntese si tiene la información necesaria para poder tomar esa decisión o simplemente es, creo que y con eso usted está lo suficientemente tranquilo para tomar esa decisión. Y por supuesto, con qué herramientas usted va a poder capturar esa información y analizarla de tal forma que le bote los resultados deseados. Cada software, por supuesto, tendrá un proceso de entrenamiento distinto. En algunos casos, en cuestión de minutos, ya uno es capaz de manejarlo. En otros se requiere una formación mucho más compleja. Eso también hace parte del ejercicio que debemos tener en cuenta. Ahora, hemos hablado de riesgos, hemos hablado del análisis de sensibilidad en la toma de decisiones y para eso es importante compartir que existe un instrumento financiero conocido como seguros que nos permite mitigar los riesgos. No vamos a entrar en el debate de todo el análisis de riesgos, eso hace parte de otro módulo que Positiva Compañía de Seguros dicta en este proceso de entrenamiento y de Positiva Educa, pero sepan que existen seguros para poder brindar protección frente a los daños materiales o patrimoniales, bien propios o de terceros que se puedan causar por alguna razón. Por ejemplo, en la panadería se me quema el horno, el vehículo daña la infraestructura, choco o colisiono contra otro vehículo y le he causado daño, pero también contra el patrimonio, posiblemente afecte a una persona y ahora no puede trabajar y debo ser yo responsable por indemnizar a esa persona respecto de lo que ahora no puede hacer dado que yo lo accidenté. Hay seguros que atienden necesidades de vida,
tanto para quienes están planeando su proceso de pensión como quienes están preocupados por dejarle algo de algún colchón a su familiar, etcétera, etcétera. Hay seguros que atienden las necesidades físicas de salud. ¿Qué pasa si sufro un accidente hoy? ¿Qué pasa si me enfermo y no puedo trabajar, no puedo venir a dictar estas capacitaciones, etcétera, etcétera? Y hay algunos seguros enfocados al tema de seguridad social que permitan pensar en ese proceso de una vejez digna, riesgos laborales, seguros previsionales, pensiones, como para pensar en algunos de ellos. Por supuesto, riesgos laborales como uno de los temas más importantes en la medida en que queremos la protección y la seguridad de todos nuestros trabajadores, independiente de la función o el rol que ejerzan en su vida laboral. Busque asesoría en seguros, igual que el tema del crédito, piense si las coberturas que le están ofreciendo son realmente lo que necesita, están incorporadas dentro de las pólizas, vea qué condiciones no están aseguradas y sepa cuáles son esas reglas de juego al momento de contratar un seguro. No se lleve una sorpresa cuando tenga un siniestro y usted tenga la expectativa de un pago de indemnización y se encuentre con alguna situación no deseada. Sepa que hay algunas figuras propias del contrato de seguros que deben ser aplicadas, los deducibles, por ejemplo, uno de ellos, o las garantías, que de alguna manera hacen parte de las obligaciones para quien contrata un seguro, de tal suerte que sepa que el seguro simplemente no lo cubre todo, y si lo cubre todo, seguramente entenderá que el precio pues, es un poco más alto de la prima que si tuviera alguna figura deducible, por ejemplo. Repito, el tiempo es un recurso limitado, por eso hemos cubierto esta sesión a esta velocidad. Dentro de la figura del contrato de seguros, dentro de la figura de nuestra interacción con el mundo financiero, sepan que en Colombia existe una figura que es el defensor del consumidor financiero. Es una persona que está dispuesta a ayudarnos a nosotros como clientes, como consumidores de productos financieros, para que pueda resolver de manera gratuita, objetiva, imparcial, conflictos que surjan con esa entidad financiera, tanto en el proceso de adquisición de un producto o servicio, como en el proceso de reclamación o indemnización en el caso de las compañías de seguros. Aquí les estoy proporcionando la información relativa a el defensor del consumidor del cliente, del defensor del consumidor financiero de Positiva Compañía de Seguros. Esta información está disponible en la página web también de Positiva. Aquí está el correo electrónico si ustedes quisieran hacerle o trasladarle cualquier pregunta en torno al contrato de seguros. Con esto en mente y agradeciéndoles por su tiempo, abrimos entonces el espacio para preguntas que puedan tener. Recuerden que siempre tienen el material disponible en Posipedia, www.posipedia.com, y que hacemos parte de esta comunidad de formación tanto en los cursos virtuales como en los talleres presenciales y talleres de web. Con eso, Wilmer, devuelvo el micrófono y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Tenemos espacio para dos preguntas. Vamos a hacer la pregunta de la señora Dolly Duarte, quien nos dice, en tiempos de tasas de interés tan altas, ¿qué recomendaciones nos da de endeudamiento? Muchas gracias. El doctor, creo que apagaste el audio. Discúlpeme. Lo primero que uno debe analizar es cuál es su situación actual de deuda. Es decir, hoy en día tengo contratada o no una deuda y cuál es la tasa de interés que me cuesta esa deuda. Hace algunos años los intereses que yo le pagaba al banco podían ser 1%, 1.2, 1.5, que eran intereses, digamos, bastante competitivos. Hoy en día la tasa de interés subió. Entonces, si hoy quiero acceder a un crédito, debemos considerar qué tan necesario y qué tan prioritario es, qué tan pertinente es ese crédito que requiero y cuál es el uso que le voy a dar, cuáles son las alternativas del mercado y cómo una vez yo acceda a ese crédito, sabiendo que tengo una tasa de interés alta, cómo después puedo ir entre un banco y otro negociando ese crédito. Entonces yo tomé el crédito con el banco 1, que me está cobrando una tasa del 33% efectivo anual, para poner un ejemplo hipotético. Pero después me encuentro que el banco 2 me ofrece una tasa del 30%. Yo puedo tomar ese crédito del 30% e ir y pagar completamente el crédito del 33%. Ahí ya reduje la tasa de interés y me estoy ahorrando un dinero. Y más adelante aparece el banco 3 que me dice, no, venga, yo le cobro solo el 28%. Y después va a aparecer al banco 4 que me dice, no, venga, yo se lo compro a la tasa del 25%. Entonces, como clientes, como consumidores,
ese crédito no es fijo, tengo que honrar el crédito, pero yo tengo la posibilidad de trasladar el crédito de un banco a otro de tal forma que yo vaya negociando la tasa de interés para pagar cada vez menos intereses. Eso me beneficia a mí como consumidor. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por la respuesta. La última pregunta la haremos también de la señora Dolly Duarte. Nos dice, nuestra moneda es una de las más devaluadas del mundo. En ese sentido, tener ahorros en una cuenta de ahorros, ¿es recomendable o no? ¿Qué se debe hacer? Son dos temas distintos. Uno, mi interacción con las divisas, con el dólar, con el euro, es importante en la medida en que yo tenga contacto con el mundo exterior. ¿Qué tan posible es para mí, por ejemplo, invertir o ahorrar en el exterior? ¿Qué tanto necesito dólares, euros, yenes en este momento? El dólar en este momento es un dólar en 4.300 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo con ese dólar? Quiero viajar, entonces me va a costar a 4.300 pesos para poner un ejemplo. Otra cosa es la inversión en moneda local. Entonces, una cuenta de ahorros muy seguramente me va a dar una tasa de retorno demasiado baja. No cubre ni siquiera el costo de la inflación. Hay otros instrumentos de ahorro que tienen la posibilidad de generar algo más que los intereses que están en la cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros es más para un tema de facilidad de acceso del recurso. Tenemos que explorar las alternativas que el mercado financiero nos da. Y eso depende del nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a tolerar. Hay instrumentos muy seguros como los CDTs, hay instrumentos mucho más riesgosos como las acciones, hay instrumentos intermedios como los fondos de pensiones voluntarias. La idea es que yo tome una decisión que responda a cuál es mi capacidad de asumir riesgo, qué tanto estoy dispuesto a asumir riesgo, y riesgo es volatilidad, qué tanto hoy que va creciendo veo que mañana va decreciendo, cómo me siento tranquilo, o definitivamente yo quiero cero riesgo, quiero saber que hoy tengo 100.000 pesos y que mañana voy a tener 110.000 pesos por esa inversión. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que consulten las alternativas que el mercado financiero ofrece, de tal forma que refleje sus necesidades, sus expectativas y sus posibilidades. Bueno, doctor Gaviria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Muchísimas gracias, igual para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa del día de hoy. Les recordamos que pueden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento,
y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.